Atención, alerta y cuidado, mis hermanos, hermanas, cristianos y cristianas del mundo entero. Atención y alerta y cuidado, hermanos, hermanas, siervos de Dios, siervas de Dios, a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Mucha atención, hermanos, y mucho cuidado y alertas. El enemigo de nuestras almas está al tanto, esperando un pequeño o grande descuido para atacarnos y para hacernos daño a toda la humanidad. Pero su blanco son aquellos hombres y aquellas mujeres que han tomado las cosas espirituales, las cosas de Dios en serio, y que están procurando realmente lograr esa promesa de Dios de salvación y de vida eterna. Y posiblemente hasta procurando que otros la logren, que otros la alcancen también. El enemigo, el adversario, el diablo está al tanto. Y ese es el título de este mensaje. Ese es el título de este mensaje, hermanos. Alerta, cuidado y mucha atención a todos los seres humanos, pero principalmente a aquellos que entendemos la batalla que enfrentamos, aquellos que entendemos la guerra que estamos lidiando y llevando a cabo contra el enemigo. Alerta, no durmamos espiritualmente, no demos lugar al descuido, porque un pequeño descuido bastará para que el enemigo pudiera hacer de las suyas y pudiera alcanzar sus objetivos terribles y malignos para contra nosotros. Mucho cuidado. Atención, mis hermanos. Alertas. Para esto yo quiero leer una parte de la Biblia que se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice así: Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Óigalo bien. Miren la figura que se está tomando aquí, como para que entendamos cómo o cuál es su postura, el comportamiento del enemigo para con nosotros los seres humanos y principalmente para con nosotros los cristianos y los siervos de Dios. Mire su postura del enemigo, o cómo aquí se representa el enemigo. ¿Con qué figura se representa? Se representa con un león rugiente, con un león feroz, con un león dispuesto a acabar, derrotar, a devorar, a destruir. Hermanos, el salmista por ahí en Salmo 124 dijo algo parecido. Al no haber estado Jehová por nosotros, nuestros enemigos vivos nos hubieran tragado. No, esto es serio y es a la vez terrible. El enemigo no duerme. El enemigo siempre está al tanto, vigilándonos, esperando que un pequeño, un grande descuido para que nos zarpe, para que nos ataque, para que nos haga daño. Pero Dios nos alerta y nos llama a estar velando, a estar alerta, a estar bien despiertos, a estar en la expectativa y no descuidarnos por nada del mundo. Nos manda a velar, a estar en oración, en ayuno, buscando a Dios, llenándonos de su presencia, de su poder, del temor de Dios, de su Espíritu Santo. Dice la Biblia, sed templados, dice Dios a través del apóstol Pedro, nos dice ahora a nosotros. Sed templados y velad. Y nos dice por qué debemos ser templados y por qué debemos velar.
Dice, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Y miren lo que dice también Primera de Pedro 4:7. No se nos olvide que vivimos tiempos finales. Vivimos tiempos últimos. Y más que nadie, los cristianos sabemos que el tiempo se está acabando. El tiempo de gracia se está terminando. La oportunidad de salvación por gracia se está acabando. El tiempo de gracia, la puerta está a punto de cerrarse. Y esto usted y yo, los cristianos, más que nada lo debemos saber, y creo que lo sabemos, y debemos de apresurarnos y redoblar esfuerzos para estar cada día más y mejor con Dios, y hasta procurar que otros estén más y mejor con Dios. Pero esto no solo usted lo sabe, yo lo sé, esto lo sabe alguien más, lo sabe el diablo. Lo sabe el diablo sabe que le queda poco tiempo, como lo dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por ahí dice algo muy importante, hermanos. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Oiga, si usted no demuestra que queda poco tiempo y no se apresura cada día a consagrarse más, a santificarse, a buscar a Dios con entrega, esfuerzo y denuedo, y no le habla a las gentes, a las personas, para que se arrepientan y se salven cuanto antes, porque el tiempo se acaba. Si usted y yo no lo vemos de esa manera, si usted y yo solamente lo leemos, lo pensamos, pero no actuamos como que de verdad el tiempo se acaba, el enemigo, él ve que el tiempo se acaba y está redoblando esfuerzos, porque él realmente sabe que el tiempo se le acaba. A nosotros se nos acaba para hacer bien, se nos acaba para buscar a Dios en verdad y de verdad y como debe de ser. Se nos acaba el tiempo para predicar el Evangelio, se nos acaba el tiempo para llenarnos del Espíritu Santo, se nos acaba el tiempo para lograr realmente la victoria sobre la guerra y la batalla que en este tiempo se está lidiando, se está peleando. Se acaba el tiempo y deberíamos estar dando esfuerzos hasta el máximo para hacer lo que Dios pide, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos aconseja. El enemigo no pierde tiempo. El enemigo no se duerme. Por eso también nosotros no debemos dormirnos. Así lo dijo el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, estemos alertas, a la expectativa, bien despiertos, orando en todo tiempo, orando de día y de noche, con toda distancia, orando sin cesar y sin desmayar. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos esto y no hacemos esto, no hay duda que nos dormiremos. Y algunos ya están dormidos y el diablo está haciendo de las suyas y ni sé cuántas se dan. Si oramos, el diablo no nos va a devorar. Pero si no oramos, nos va a devorar. Si ayunamos en verdad y nos humillamos ante el Señor, el enemigo no nos va a desayunar. Pero si no lo hacemos, el enemigo nos va a desayunar. Y algunos, triste lamentablemente, ya se los está desayunando y ni cuántas se dan. A unos ya se los está devorando y ni cuántas se dan. Pero hoy Dios trata de darnos esta alerta, esta advertencia que nos debe quedar clara y que debemos tomar cartas en el asunto. Si alguien se está durmiendo, que despierte ya. Y si alguien está velando, que siga velando y no se duerma, y que redoblemos esfuerzos para estar más despiertos espiritualmente. Mira lo que dice 1 Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Aquí está. Sed pues templados y velad en oración. No descuiden la oración. Lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando en el mundo entero, en los cristianos? Lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando en las diferentes congregaciones cristianas, en las iglesias? ¿Qué es lo que está pasando en los siervos de Dios? Se están haciendo tantas cosas, pero la oración lamentablemente se está descuidando. Sí se está orando, pero no lo debido, no lo desean, no lo suficiente. No se está entrando en intimidad realmente con Dios en oración. Se está dejando a un lado la oración.
Sí se hace, pero no como se debe. Sí se hace, pero no con entrega, no con pasión. Sí se hace, pero no al punto de llegar a una comunión íntima con Dios real, continua, frecuente y diaria. Dice la palabra del Señor por ahí en Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, subidos en la tribulación, pero constantes, oigan bien, constantes, perseverantes en la oración. Sin oración, el cristiano no tiene ninguna fuerza ni ningún poder, aunque parezca que sí. Sin oración, no se puede vencer al enemigo. Sin oración, no podemos contra el diablo. Aunque queramos resistirlo, no podremos resistirlo. Acabaremos cediendo, porque sin Dios no tenemos fuerza. Y para tener esa comunión con Dios, solamente a través de la oración. Y para lograr ese poder de Dios en nuestra vida, solamente por medio de la oración. Sin oración no hay comunión con Dios. Y sin comunión con Dios no hay poder de Dios. Y sin comunión con Dios y sin poder de Dios, estamos a la deriva. Estamos sin ninguna resistencia y sin que nadie nos defienda, sin nadie por nosotros. Es importante que tomemos en serio y muy en cuenta esto, hermanos, hermanas. Dice el Señor a través del apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues templados y velad en oración. Algo parecido, similar a primera de Pedro 5:8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual un rugiente, anda buscando a quien devore. Y esto es algo demasiado importante. Y esto a nosotros cristianos no nos debe causar sorpresa o novedad, porque Jesucristo nos lo advirtió. Ahí en San Juan capítulo 10, versículo 10, dice el Señor Jesucristo, nos habla claramente. Dice que nuestro adversario el diablo, que el adversario no vino a otra cosa acá, sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo no viene para dañarnos, para espantarnos solamente. El enemigo no viene solamente a querernos rasguñar. El enemigo no viene solamente a querernos solamente perturbar. No. El enemigo ha venido resueltamente a matarnos, a destruirnos, a acabarnos, a devorarnos. Pero gracias a Dios que no ha podido, porque Dios es su misericordia, aun cuando no hemos buscado a Dios como se debe intensamente. Dios es bueno y misericordioso y nos ha cuidado, guardado y defendido del maligno, y por eso aún estamos aquí. Si le buscáramos a Dios más todavía, si nos metiéramos con entrega y pasión con Él y lo amáramos de verdad con toda el alma y el corazón y le sirviéramos con todas nuestras fuerzas, creo que estaremos más seguros aún todavía. Porque dice la palabra del Señor, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es algo demasiado importantísimo, hermanos. Que estemos en Dios, seguros en Dios. Es lo que le dice Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es algo muy importante que estemos asegurados en Dios, que tengamos la seguridad de Dios para hoy en esta vida y aún para la eternidad. Dios es nuestra mejor aseguranza, o más bien nuestra única y real aseguranza que nos vale hoy y hasta por la eternidad. Fuera de Dios no hay aseguranza, ni hoy ni en la eternidad. Por eso es importante, hermanos. Es demasiado importante que nos refugiemos y escondamos en Dios. ¿De qué manera? Estando con Él ahí en oración, en comunión todos los días, llenándonos del poder de su Espíritu Santo, para que podamos contra todas las acechanzas del diablo y no seamos arrastrados por el enemigo. Mire lo que dice San Mateo 26:41. San Mateo 26:41. Una parte escritural, creo que un tanto conocida, pero que no se le ha tomado con la profundidad que se debe tomar. San Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne está enferma. Démonos cuenta. El Señor aquí nos da un gran consejo. Velen y oren.
oren y velen. Una vez más, la palabra velar. Ya son 3 versículos que hemos leído que el Señor nos dice velar. Una palabra demasiado pequeñita de solo 5 letras, pero de alta y grande profundidad, que si la tomamos en serio nos valdrá de mucho. Velar. Velad. Y velad no es que usted no duerma en la noche físicamente. Velad es que usted se mantenga en constante comunión con Dios, en constante oración, hablando con el Señor, buscando a Dios, llenándose de su presencia, llenándose de su palabra, escudriñando las Escrituras, escuchando la palabra de Dios y llenándose del poder de Dios. Esto es velar. Y cuidarnos de no caer en ningún descuido, de no caer en ningún pecado, de no caer en ninguna tentación. Aquí el Señor dice, velen y oren para que no entren en tentación. Porque quiere decir que si no velamos, si no oramos, si no estamos en comunión con Dios, ya va a venir la tentación y la más pequeña nos va a arrastrar, nos va a hacer caer. No se diga la más grande, nos va a arrastrar no sé hasta dónde, hasta lo más profundo del infierno. Pero cuidado y alertas, hermanos. Atención, mis hermanos. Se puede resistir al pecado, se puede resistir a la tentación, se puede resistir al diablo. ¿Cómo? Llenándonos del poder de Dios, buscando una íntima comunión con el Señor Jesucristo, con Dios nuestro Salvador. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se alcanza? Por este medio que Dios nos ha dado tan glorioso y maravilloso, la oración, que es el medio para hablar con Dios las veces que querramos, en el tiempo que querramos. Esto no tiene límites. Podemos orar todo el día si queremos. Podemos orar toda la noche si queremos. Solo depende que queramos y que entendamos cuán necesario es orar y estar con Dios en oración. Jesucristo nos dio ejemplo. San Marcos 1:35 dice que muy de noche el Señor estaba orando y muy de madrugada estaba orando. Y San Lucas 6:12 dice que el Señor se pasaba las noches orando. Él nos dio el ejemplo máximo que nosotros debemos seguir. Ejemplo de oración. Nos dio ejemplo en todo, pero en la oración Él nos está dando un ejemplo altamente profundo, altamente máximo. Importante, hermanos. Oración, oración, oración. El Señor nos dice por ahí en San Lucas 18:1 también que es necesario orar siempre y no desmayar. Hermanos, hermanas, dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu está presto, Dios está presto a ayudarnos. Pero va a estar presto en nosotros si estamos en comunión con Él. Si nosotros no nos interesa la comunión con Dios, no tendremos presto al Espíritu Santo para ayudarnos, para defendernos, para sacar cara por nosotros, para pelear por nosotros. Hermanos, cuidado y alerta. Esto no es juego, esto es serio. Esto es demasiadísimo serio, muy pero muy serio, más serio de lo que usted pudiera imaginarse o pensar. Mire, vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 59. Isaías 59:19. Qué importante estar lleno del Espíritu Santo, o qué importante es tener el Espíritu Santo en nosotros, muy cerca de nosotros. Mire lo que dice Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Mira, hermano, mira, hermana, esto es algo muy importante. Usted solo, usted sola, téngalo seguro que no va a poder resistir al enemigo. Solamente Dios es el único que puede ayudarlo. Solamente Dios puede defenderlo del enemigo. Solamente Dios puede librarlo del enemigo. Nada y nadie más. Absolutamente nada y nadie más podrá librarlo y defenderlo a usted del enemigo. Solamente Cristo en su corazón. Solamente Dios en su vida. Solamente el Espíritu Santo con usted y en usted. Solamente Él es el único defensor seguro que podemos tener. Sin Él estamos a merced del enemigo. Sin Él, para el enemigo somos papilla. Sin Él estamos a la deriva. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida estamos peligrando terriblemente. El menor de nuestros enemigos nos puede arrastrar y nos puede perjudicar y dañar terriblemente.
no se diga el más grande de los enemigos espirituales que tenemos, nos hará a su antojo, nos hará a como Él quiera. Pero si tenemos al Espíritu Santo, mire lo que dice aquí, porque el enemigo vendrá como fuerte río, como río. Pero dice la palabra del Señor, que quienes tienen al Espíritu de Dios, quienes tienen a Dios en su corazón, que están llenos del Espíritu Santo, dice que el mismo Espíritu Santo levantará bandera contra él. El Espíritu Santo se levantará en contra de quien venga contra nosotros. Y nosotros, sin duda, estaremos salvos, sanos y a salvo. Quedaremos sanos y a salvo. Porque ahí estará el Espíritu de Dios presente y pendiente de nosotros y por nosotros. Por eso, hermanos, hermanas, el diablo, el enemigo de nuestras almas, está demasiado al tanto de nosotros y muy vigilante, solo esperando que nosotros caigamos en algún pequeño o un grande descuido para zarparnos y para hacernos daño. Por eso, hermano, llénese de Dios. Hermana, llénese de Dios. Hermano, siervo de Dios, hermana, sierva de Dios, llénese realmente del Espíritu Santo y ore. Si está orando, siga orando. Y si no, retomemos la oración si es que la estamos descuidando. Volvámonos a Dios. Volvámonos a las sendas antiguas. Volvámonos a la comunión con Dios de verdad. Ya dejemos la religiosidad. Ya dejemos el puro reglamentarismo y vayamos a la intimidad, vayamos a los secretos con Dios, a llenarnos del Espíritu Santo, porque nos es demasiado necesario y vital. Hermanos, si nos llenamos del Espíritu Santo, si nos llenamos realmente del poder de Dios, aunque el enemigo venga como fuerte río, y aunque esté al tanto pendiente y vigilante de nosotros, esperando algún descuido, nunca lo tendrá y no podrá nunca hacernos daño, porque si Dios con nosotros, nadie contra nosotros, hermanos. Si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Nosotros podemos cantar por ahí como canta el conjunto Bernal, estas palabras en un canto, que el diablo no puede conmigo, porque tengo a Cristo. Esto es importante, hermano. Que el diablo no puede conmigo. Pero no porque sea yo tan fuerte, no porque sea yo un gran soldado por mi cuenta, un gran guerrero por mi propia cuenta, no, sino porque tengo a Cristo. Y tengo al poderoso en batalla, al que es fuerte para la guerra, al invencible, al que nunca pierde ninguna guerra, al que nunca pierde ninguna batalla, al que ha ganado las más grandes batallas, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, cuidado, alerta y mucha atención. Nuestro adversario, el diablo, está al tanto y al pendiente de nosotros y vigilándonos, no para otra cosa, no para hacernos bien, no. El enemigo nunca pensará en hacernos bien y nunca vendrá para hacernos bien. Siempre estará ahí al tanto de nosotros y vigilándonos, solo para esperar un pequeño descuido de parte nuestra o un grande descuido de parte nuestra para zarparnos, para atacarnos y para hacernos daño. Por eso, hermanos, velemos y no durmamos, estemos alerta, a la expectativa y bien despiertos, manteniéndonos una vida de constante y continua oración y una real y constante comunión con Dios, y logrando siempre, diariamente, una íntima comunión con Dios y una buena relación con el Señor. No descuidamos la oración, hermanos. Y si alguien la ha descuidado, retómela ya. El tiempo se nos acaba. El tiempo se nos termina. Y no vaya a ser que la muerte nos alcance dormidos espiritualmente y descuidados. No sea que Cristo venga por la iglesia y nos encuentre dormidos y descuidados espiritualmente y nos vaya a dejar. La muerte nos vaya a alcanzar dormidos y descuidados espiritualmente y nos vayamos a perder. Y el diablo entonces sí logra hacer de las suyas.
Entonces si el diablo logra sus objetivos de llevarnos con él a la perdición, pero no, que el Señor reprenda al diablo, porque no. Nosotros somos de Cristo y vamos no para abajo, vamos para arriba. Pero Dios nos habla hoy claramente que debemos estar alertas, estar velando y bien apercibidos y preparados para enfrentar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de enemigo, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero esto lo podemos tener y manteniéndonos en constante oración, en íntima comunión con Dios, en una buena relación con Dios. Dice un canto por ahí que parece un chiste, pero es una verdad. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Y de verdad que sí. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Sin poder no le hacemos ni ruido al diablo. Sin poder de Dios no le hacemos ni cosquillas al diablo. Pero cuando nos llenamos del poder del Espíritu Santo, no solamente le vamos a hacer cosquillas ni ruido, sino lo vamos a aplastar, lo vamos a hollar con nuestros pies, porque es una promesa que nuestros enemigos serán puestos bajo las plantas de nuestros pies. Pero si nosotros estamos con Dios y llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, porque la estemos buscando en real oración, en íntima oración. Hermanos, hermanas, esto es demasiado urgente, demasiado importante que usted lo tenga presente y esté bien consciente, y que si algo no debe descuidar, creo que hay muchas cosas que hay que cuidar y que no hay que descuidarlas, pero la oración, póngaselo en el corazón, grábeselo en el corazón. Prohibido descuidar la oración, prohibido dejar la oración, prohibido dejar la comunión con Dios, prohibido descuidar la comunión con Dios, prohibido descuidar el buscar a Dios en oración, prohibido. Hagámonos este reto de no descuidar la oración. Y si alguien la ha descuidado, repito, si alguien la ha descuidado, retómela. Retome la oración cuanto antes. Retome la oración cuanto antes, porque el tiempo se acaba. Y dice la palabra del Señor, y los dejo con esto. San Marcos capítulo 13. San Marcos capítulo 13. Oiga lo que dice San Marcos capítulo 13. Los versículos 35 hasta el 37. Y con esto los dejo, hermanos. San Marcos 13, 35, 37 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo una vez más. Velad, 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 espiritualmente. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere el Señor Jesucristo de repente, no os halle durmiendo. Y eso va a ser lo más terrible. Que usted y yo, cuando Cristo venga, nos encuentre durmiendo y descuidados espiritualmente. Pero no, hermanos. Dios está tratando de despertarnos y nos está tratando de mantener despiertos y alertas, y viviendo una vida muy cuidadosamente de acuerdo a la voluntad de Dios, estando conscientes de que el enemigo no duerme y que nos ataca diariamente. Dijera el apóstol Pablo por ahí en 2 Corintios 2:11, que nosotros no debemos ignorar las imaginaciones de Satanás, que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones, y debemos de contrarrestarlo con el poder de Dios en nuestras vidas. Debemos contraatacarlo con el poder de Dios en nuestros corazones, realmente fluyendo y manifestándose poderosamente el poder de Dios en nuestras vidas grandemente. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que sea de bendición, edificación y posiblemente hasta de exhortación. Pero esto es un mensaje, creo que de parte de Dios, para que usted no haga otra cosa más que mantenerse alerta y despierto espiritualmente, velando espiritualmente, manteniéndose en oración, cuidándose de no descuidarse
de no descuidar su vida espiritual, de no descuidar su comunión con Dios, de no descuidar su relación con Dios. ¿Por qué? Porque un pequeño descuido le será suficiente al enemigo para hacernos grave y terrible daño. No se diga un grande descuido. Un gran descuido será nuestra ruina. Un grave descuido el enemigo vendrá y nos arrasará, nos arrastrará y nos perjudicará terriblemente. Por eso, velemos y estemos apercibidos, estemos velando, llenos de Dios, del Espíritu Santo, llenos de su presencia, llenos de su poder, todo el día nuestra mente pensando a Dios, todo el día nuestro corazón sintiendo aquí al Señor, moviéndose poderosamente. Que todos los días de nuestra vida Dios se esté sintiendo en sus corazones y se encuentre ordenando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en su corazón. Y que las 24 horas del día el Señor esté manifestándose en nuestros corazones. Y que estemos seguros día y noche de que Dios está con nosotros. Para que así de verdad se cumpla su palabra que dice que si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros. Pero hermanos, levantémonos y no durmamos y estemos bien despiertos espiritualmente, porque si nos dormimos, el enemigo hará de las suyas. Pero si estamos bien despiertos y alertas, podremos decir lo que dice un canto por ahí: tenemos poder en el nombre de Cristo, tenemos poder en el nombre de Dios. Aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre del Señor. Esto será una realidad de nosotros si de verdad tenemos a Dios, si de verdad lo estamos buscando continuamente, diariamente, en íntima y profunda oración, logrando una real e íntima comunión con Dios. Hermanos, hermanas, los dejo con este mensaje, que espero que le lleve y nos lleve a una profunda reflexión y a un profundo despertar espiritual, y a mantenernos en ese profundo despertar, en un real despertar espiritual, que nos lleve a estar bien despiertos espiritualmente, y que tengamos cuidado de no dormirnos y de no descuidarnos espiritualmente todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo venga por la iglesia o nos llame a cuentas. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, bendiciones a todos. Si Dios nos presta la vida, nos vemos y escuchamos en otra ocasión, en otro video por aquí. Si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos, porque Cristo viene, puede venir en cualquier momento, puede venir en este momento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo, si Dios concede. Comparta este video si usted quiere, compártanlo, que a muchos les llegue este mensaje, para que sigan alertas y despiertos y velando, o sean alertados y despierten y empiecen a velar y velen de verdad. Dios les bendiga a todos. Amén, 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 amén.